Amigas y amigos, el presidente de Bolivia, Luis Arce, tomó sin duda una decisión importante, una decisión política que viene a cambiar todo esto que había construido el gobierno interino de Yanine Áñez al querer responder a los intereses de Estados Unidos. Hoy podemos ver la congruencia ideológica de Luis Arce y el compromiso que tiene con este pensamiento progresista, este pensamiento de izquierda en América Latina. Estrecha relaciones políticas, diplomáticas con la potencia mundial, Rusia. Son lecciones que está dando Bolivia a toda América Latina ahora que el MAS IPSP que conformó el expresidente boliviano Evo Morales regresó al poder. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 2 de diciembre del 2020. Información interesante, muy oportuna de lo que está ocurriendo en Bolivia, decisiones verdaderamente trascendentales que está tomando Luis Arce ya como presidente de Bolivia. Y vamos directo a lo que ha publicado en las últimas horas en su cuenta oficial de Twitter. Y esto es realmente sorprendente. Luis Arce Catacora difunde estas fotografías en donde también da a conocer lo siguiente. Agradecemos la visita de Vladimir Sprichan, embajador de Rusia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Afianzamos las relaciones bilaterales y trabajamos por el bien de nuestros pueblos. De esta manera, Luis Arce rompe con todos los intereses que había construido Yanine Áñez como presidenta interina al responder a los intereses de la potencia norteamericana, al rendirle cuentas al presidente aún de Estados Unidos, Donald Trump. De esta manera también Luis Arce marca distancia de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esto es verdaderamente interesante. Además, también dio a conocer estos otros mensajes que dan cuenta del cambio que ya se está comenzando a sentir en este hermano país suramericano con la llegada de Luis Arce. Hemos recorrido el país y hemos visto la necesidad de nuestras hermanas y hermanos bolivianos en el área rural. Estamos seguros que a la cabeza de nuestro ministro de Economía, el bono contra el hambre llegará a todas y todos. Y bueno, aquí el cariño que le muestran a Luis Arce en sus recorridos. El gobierno de facto elaboró muchas medidas desesperadas, desconectadas con la realidad y sin objetivos. Hoy nos toca demostrar todo el aparato normativo para poner en funcionamiento nuevamente nuestro modelo económico social comunitario productivo. Esto por las decisiones tan aceleradas, tan alocadas para muchos que tomó Yanine Áñez en ese esfuerzo verdaderamente ilógico, fuera de toda realidad en Bolivia, de querer responder a los intereses de Estados Unidos. Y Luis Arce también destacó esto. Con medidas equivocadas terminaron con la demanda interna y destrozaron la economía nacional. Los mismos bancos ya no tenían el flujo y liquidez de antes y por lo tanto enfrentamos una severa crisis. Un gobierno responsable debió tomar medidas paliativas, pero lamentablemente no se nos escuchó y cuando lo hizo más bien, fue demasiado tarde. Las familias acabaron sus ahorros y hasta recurrieron a otras medidas que comprometían su patrimonio. Y bueno, hay algo muy interesante que también en estos mensajes se dio a conocer Luis Arce y es este. Recibimos con beneplácito la visita del subsecretario general de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, para asuntos políticos, Miroslav Henka. Conversamos sobre la coyuntura nacional y el proceso de reconciliación en Bolivia. Y bueno, aquí está pues esta visita diplomática, esta visita política, con la cual Luis Arce prácticamente está marcando una, pero bien delimitada distancia con lo que hizo el gobierno interino de Yanine Áñez. Y bueno, algo interesante que también te quiero compartir es esto. El presidente de Bolivia posiciona a un nuevo ministro de Tierras tras el cese del anterior por denuncias de nepotismo. Wilson Cázares fue acusado de haber contratado a su ex esposa como jefa de su gabinete. Arce ya nombró a su reemplazante, Edwin Characayo Villegas.
Y bueno, fueron de las decisiones que tomó Yanini Áñez y que dan cuenta de toda esa descomposición, desorganización que hizo con el gobierno que venía desarrollando desde hace 14 años Evo Morales. De esta manera, el presidente de Bolivia, Luis Arce, pues dio posesión al nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Ronald Characayo, luego de que su antecesor, Wilson Cáceres, dejara el cargo en medio de acusaciones de nepotismo a solo 20 días de haber asumido el cargo. Cáceres quedó marginado del equipo de gobierno debido a que trascendió que había nombrado como jefa de su gabinete a su expareja, Fabiola Gutiérrez. Por eso es que se dio a conocer esto. Hoy posesionamos al nuevo ministro de Desarrollo Rural y Tierras con la esperanza y el mensaje para todos nosotros de que tenemos que mantener esos principios, esos valores, esa ética, esa moral y el compromiso de poner toda nuestra capacidad intelectual al servicio del pueblo boliviano, manifestó el jefe de Estado después de investir a Characayo Villegas. Y fue el propio Luis Arce que a través de Twitter dio a conocer pues este nombramiento. Aquí podemos ver esta fotografía. Según informó el diario local Los Tiempos, en agosto pasado Cáceres presentó a Fabiola Gutiérrez como su esposa, aunque después negó esta relación. Ante las primeras denuncias en su contra, el ahora exministro aseguró que la había contratado por su experiencia y capacidad profesional, pero sin poder dar explicaciones certeras sobre lo ocurrido, decidió relevarla del cargo el pasado sábado. No obstante, el gesto no le alcanzó porque su actitud había sido cuestionada incluso por colegas del mismo gabinete. Iván Lima, ministro de Justicia, se pronunció sobre el tema y le pidió a Cáceres que diera un paso al costado. No tiene sentido en política dañar a todo un movimiento por un error que has cometido. Los hombres públicos no pueden equivocarse, es un tema en el que se necesita dar señales claras al país, señaló el propio ministro Iván Lima. Y bueno, esta es una decisión que toma Luis Arce con funcionarios que obviamente no están apegados a esos principios, algo que no hizo Yanini Áñez y que al contrario solapó, alentó y por eso Bolivia iba en declive. Ahora Luis Arce pone este ejemplo, no importa que Cáceres se haya sumado, que haya apoyado la campaña, pero si no cumple los estándares establecidos de ética y moral, pues van para afuera. Y aquí está el primer ejemplo. Y en este escenario te quiero destacar esto que Alfredo Serrano Mancilla pues da a conocer una opinión bastante interesante que vale la pena rescatar y además pues darla a conocer. Lecciones bolivianas para una América Latina en disputa. Y resulta muy interesante la forma en cómo reflexiona este tema. Cada vez se resta menos para que termine el año 2020, un año que ha tenido de todo, desde la pandemia COVID-19 hasta la muerte de Maradona. A estas alturas del partido, luego de tanta densidad política, siempre acabo creyendo que el año tuvo algún mes de más, algunas semanas que se nos camuflajearon sin darnos cuenta, o días que fueron de 30 horas. En este tiempo, Chile aprobó un plebiscito para enterrar definitivamente la constitución pinochista. Trump perdió las elecciones desconociendo los resultados. Guaidó se quedó en eso, en seguir siendo Guaidó, sin más pena ni gloria que una autoproclamación sin efectos. En Perú modificaron el Congreso y luego el presidente hasta 2 veces sin necesidad de acudir a las urnas. En Ecuador cambiaron varias veces de vicepresidente. Se consolidó el eje progresista Argentina-México con dos presidentes muy protagónicas en lo geopolítico, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, cada cual a su manera. En esta América Latina tensionada, Bolivia nuevamente se convirtió en el epicentro en este 2020, sobre todo porque nos dejó varias lecciones imprescindibles para tener en cuenta en los meses venideros. Primero, no se consigue tan fácilmente la desaparición de una identidad política arraigada en la ciudadanía, ni con un golpe de Estado, ni con proscripciones, ni con persecución. La derecha no siempre está unida, ni es tampoco monolítica ni homogénea como se presupone. Pasó en Bolivia y ha pasado en muchos otros países de América Latina. Segundo, el neoliberalismo demuestra una vez más su incapacidad para consolidar democracias, gestionar la economía en lo macro y en lo micro, administrar el Estado, garantizar estabilidad institucional, proporcionar seguridad jurídica. Tercero, las convicciones son rentables electoralmente a pesar de lo que digan muchos manuales ortodoxos de comunicación política. Un corpus ideológico bien traducido en propuestas cabales, cuando sintonizan con los sentidos comunes
tienen alta probabilidad de tener mayorías. Cuarto, gobernar desgasta mucho y limita la posibilidad de reciclar la épica, el relato, la narrativa, los horizontes. En el caso del MAS, en este corto periodo de tiempo, afuera de la gestión gubernamental, se regeneraron dinámicas que habían quedado relativamente oxidadas algún tiempo atrás. Quinto, la derecha no siempre está unida, ni es tan monolítica ni homogénea como se presupone. Pasó en Bolivia y ha pasado en muchos otros países de América Latina. Existen muchos matices en el universo conservador del que nos imaginamos, visiones regionales, intereses económicos, vínculos internacionales, etc. Sexto, los grandes medios de comunicación se han convertido en objetos de consumo masivo, pero no constituyen ninguna fuente de credibilidad. Si hiciéramos un ejercicio de correlación estadística simple entre cantidad de portadas y titulares en contra de Evo y Arce en Bolivia e intención del voto, nos encontraríamos una relación inversa. Eso pasó también con Cristina Fernández de Kirchner y continúa pasando con Rafael Correa. Los grandes medios son espacios de entretenimiento, pero no son creíbles como fuente de información. En las encuestas de CELAC, hechas por varios países de América Latina, siempre observamos que hay mayorías que creen que los medios mienten o hacen propaganda. Séptimo, las redes sociales importan, pero resulta importante dimensionarlas en su justa medida. El crecimiento de ese universo es evidente, pero no hay que confundir ese progreso con considerar que todo el mundo decide su voto según lo que lea en Twitter, Facebook o Instagram. Aún resta mucho por conocer cómo ellas transforman nuestras mentes, nuestros pensamientos y nuestras preferencias políticas y electorales. Todavía es prematuro, por el poco tiempo en marcha, para identificar las cicatrices de este nuevo entorno digital. Octavo, y no por último menos importante, todos aquellos que pregonan que no hay relevo detrás de los liderazgos históricos de la izquierda latinoamericana vuelven a hacerse trampas al solitario. Lucho Arce y Alberto Fernández ya son presidentes. Hay muchas probabilidades que Andrés Arauz lo sea en Ecuador. Hay líderes como Daniel Jadue en Chile, Verónica Mendoza en Perú y Gustavo Petro en Colombia, que también tienen significativas opciones para ello. Me pareció muy interesante esta reflexión, por eso te la comparto. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión. Podrás estar de acuerdo o no, por eso es relevante tu opinión. Hasta la próxima.